Ahí está. Esta es la calculadora, una calculadora bien básica que tiene justamente un módulo que es para hacer cálculos estadísticos, bien sencillos. Es como carga en la memoria una gran cantidad de datos, y luego ustedes le piden, dame el promedio de esos datos. Seguro que todos saben cómo calcular el promedio de sus notas, lo habrán hecho varias veces en la secundaria, a ver si llegaban a aprobar la materia y si tenían que ir a diciembre o ir a julio o rendir previa. Bueno, el promedio es una medida estadística, ¿sí? Que resume todo un conjunto de notas, por ejemplo. Es una medida promedio. Entonces, de eso se trata la estadística, de tomar datos y de analizarlos y sacarle alguna conclusión. ¿Qué conclusión sacan ustedes cuando sacan un promedio y es superior a 7? Aprobé la materia, promocioné la materia. Bueno, y eso es lo que ahora les vamos a dar como un marco más estructurado, una estructura en donde ustedes se pueden mover, más técnica, inclusive algo científica también, porque algunos de ustedes van a ser profesores y van a querer hacer algo de experimentación, inclusive van a poder instalar ensayos, experimentos. Ustedes tienen el campo experimental ahí ahora no están haciendo muchas actividades, pero seguro que cuando volvamos ya van a poder experimentar y ver diferentes ensayos, conocer los ensayos que tiene el INTA, que tienen algunas instituciones. Entonces es muy importante planificar, pensar bien el problema, cómo lo voy a resolver, y hay muchas normas que seguir. Ustedes se están dando cuenta que así como empezaron ahora, ya en la secundaria vieron un montón de temas y cada ciencia es un mundo en sí mismo. Bueno, la estadística también es un mundo en sí mismo que les enseña a ustedes las diferentes técnicas, los diferentes métodos más adecuados para resolver algunas preguntas específicas de ciertas otras ciencias. Es simplemente una ciencia auxiliar, ¿sí? Es la matemática aplicada, eso es lo lindo. No es tan abstracta como la matemática en sí mismo, que son teoremas, que son muy deterministas. En cambio, nosotros trabajamos con la realidad, con la verdadera naturaleza de la información, más que nada en el campo biológico, en donde los resultados son siempre distintos, porque el comportamiento que tienen los organismos o las realidades biológicas justamente tienen variabilidad, ¿sí? Ustedes son un mundo en sí mismo, son todos seres humanos, son todos alumnos del PUCA, pero tienen características distintivas, que es las que vamos a relevar ahora, y vamos a ver qué comportamiento tiene el conjunto, que serían ustedes una población. A lo que no les dije, acá está la calculadora de nuevo, es una calculadora sencilla, les recomiendo que tengan, ¿sí? Que se pidan prestado en caso de que no puedan conseguir, o bueno, hacer uso del celular. En el celular pueden bajarse diferentes emuladores que emulan una calculadora, entonces bajan esta calculadora. Ahora les paso las características técnicas. Hay emuladores que pueden bajar, son diferentes aplicaciones. Entonces el celular lo pueden transformar en una calculadora, ¿sí? Bien sencillo. Así que no hay excusa, no hay excusa, chicos. Sí o sí necesitamos la calculadora porque vamos a trabajar con muchos datos y ya no podemos hacer nada manual. Dentro de la calculadora hay funciones que están cargadas, son algoritmos que hacen los cálculos de los modelos estos difíciles, las funciones bastante difíciles que vamos a aprender. Las podemos hacer a mano, eso seguro, pero ya cuando trabajamos con muchos datos, 60, 70 datos que tenemos que cargar a la calculadora, se hace un poquito inviable manejarlo de manera manual. Entonces la calculadora funciona como una computadora. Otra cosa que me estaba olvidando de comentarles, las guías de trabajos prácticos las pueden resolver de manera grupal. Yo sé que ahora esto no está bueno porque no hay cómo juntarse, pero si quieren lo hacen grupal o resuelven en conjunto, pero la entrega es individual. Y también no se recomienda que sea un copia y pegue del compañero, ¿sí? Que sean individuales, denle su toque distintivo, porque la idea es que ustedes adquieran los conocimientos mínimos, ¿sí? Los contenidos mínimos de la materia.
¿sí? Eh, la materia es muy accesible, ¿sí? Acá nosotros realmente queremos que aprendan, que vengan con un criterio despierto y con ganas de aprender. Acá, no sé, la única forma de poder saber si ustedes entendieron algo es tomando el examen, no nos queda otra, no tenemos todavía otras herramientas para saber cuánto contenido, cuánto ustedes aprendieron. Entonces, lastimosamente todavía vamos por ese lado, ¿sí? Y aparte todos somos hijos del rigor. Si no hay una fecha límite de entrega o no hay una fecha de examen, dejamos todo para el último momento y después no podemos pretender aprobar. Yo les digo porque yo también soy alumna y siempre estoy llevando todo al extremo y soy súper hija del rigor y hasta lo último estiro lo máximo. Entonces vamos a ir resolviendo entre todos los ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo, comentar algo? ¿Alguna duda respecto de lo que les planteé hasta el momento? Sepan que pueden contar con todos los videitos, que yo les pasé ahora el link a uno de los videitos y ahí ya pueden entrar al canal ese de YouTube de las clases que íbamos dictando. Sí, ahí están casi todas las clases y los ejercicios resueltos. Así que aprovechemos y usemos lo que ya hay. Y bueno, ahora les quiero compartir con ustedes la pantalla de mostrarle lo que es una serie didáctica o un apunte de clases. Este es el apunte número 1, o serie didáctica de la materia, ¿sí? Lo fuimos haciendo con mis colegas, mis compañeros de la cátedra. Y bueno, tiene la introducción de la materia, para qué sirve, para convencerlos a ustedes de que por qué es necesario estudiar la estadística, los diferentes tipos o ramas de la estadística, después ya definiciones, qué es muestra, qué es muestreo, qué es una muestra, qué es una población, qué es una muestra estadística, cuáles son las variables o los atributos que nosotros vamos a leer en un elemento estadístico, sea un individuo, sea una persona, sea una planta, sea un animal, sean registros que ya están hechos, ¿sí? Sean paquetes, sean parcelas, plantaciones, y después vamos a aprender cómo sistematizar la información. Eso significa cómo ordenar toda la información que nosotros capturamos. Hacemos matrices de datos, ¿sí? Después armamos tablas y gráficos, cómo hacer un gráfico, que todos ustedes saben hacer gráficos, pero ahora entender por qué se hacen de esa manera y cuáles son los gráficos más adecuados para las diferentes características o atributos o variables que nosotros estamos evaluando, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un gráfico? ¿Qué tiene que tener una tabla? ¿Qué tipos de tablas existen? Tablas de resúmenes, tablas de frecuencia, tablas de simple entrada, tablas de doble entrada. ¿Cuáles son los tipos de gráficos? Gráficos de barras, verticales, horizontales, gráficos de líneas, gráficos compuestos o múltiples, gráficos de sectores, de torta, ¿sí? Gráficos acumulados, pictogramas, ¿sí? Y bueno, y después lo más importante es que cuando estemos trabajando con variables o con atributos que se miden, por ejemplo, la circunferencia del tronco de un árbol en pie, ¿sí? O el diámetro de un árbol en pie, esas son variables numéricas. Si yo voy y hago un inventario en un monte nativo, por ejemplo, y vuelvo y voy a tener todos los diámetros de los árboles y las especies y sus grosores, por ejemplo, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo ordeno? ¿Cómo le saco información a esos datos? Porque una cosa son los datos que no nos dicen nada si están en una planilla, por ejemplo, de campo. ¿Cómo yo hago para exprimir al máximo esa información? Entonces, ahí aparecen las conocidas tablas de frecuencias o arreglos, y bueno, les vamos a enseñar cómo construir una tabla de frecuencia, que tiene una forma, ahora les muestro, una tabla de frecuencia es esto, es un ordenamiento
de manera ascendente de todas las variables, todos los resultados o los valores que tomaron nuestros datos. Entonces, esto se vuelve bastante específico, pero tiene toda una razón de ser, ¿ok? Este es el apunte de clase, son los contenidos mínimos que ustedes tienen que tener. Eso significa que cuando vayan a uno, les toque rendir un parcial, todo lo que se les pueda llegar a pedir está en el apunte. Más que eso no le vamos a pedir. Pero muchas veces con eso solo no alcanza. Entonces, alguno de ustedes va a querer profundizar porque le interesa más el tema que a otros. Y bueno, y otros se quedan con los contenidos mínimos que están dentro del apunte. Es un apunte súper llevadero, tiene muchos dibujitos y colores. Así que les dejo con eso. Sepan que hay que leerlo, ¿sí? Acompañar. Y que los parcialitos o los exámenes, los cuestionarios diagnósticos están hechos en base a estos guías de trabajo. ¿Ok? ¿Cómo van? ¿Cómo están Michael, Sergio, Mauricio, Ana Luz, Lucas, Giselle, Sofía, Cindy, Zaira? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, profe. Muy bien. Bueno, me alegro. Escúchate. ¿Se escucha, más o menos? ¿Todo bien, profe? Todo bien, Ana. Acá estamos, penqueando con esta tecnología. Qué lástima que no gozamos todavía de un internet súper poderoso y veloz como otros países, Ay, no pero se bueno. escucha. ¿No se escucha? Martín. Bueno, ¿están listos para empezar? ¿Alguna pregunta? Vamos a aprovechar los últimos minutos que tenemos y los voy a introducir en la temática. Así que bueno, ahora alargamos un poquito. Voy a compartir con ustedes una presentación, que esas presentaciones se las voy a ir pasando. Intenté hoy intenté subir al aula lentísimo. Son las presentaciones por partes, ¿sí? Primero la introducción, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, y para que ustedes puedan leer de una manera más rápida a través de las diapositivas, ¿sí? Entonces ahora voy a proyectar la primera, ¿qué es este tema? Díganme si se está viendo el PowerPoint. Me dicen si se ve. Fíjense que yo acá en El Dorado, con todas las antenas que tenemos, tengo problemas de conectividad, me imagino que ustedes también deben estar padeciendo. Bueno, la materia bioestadística. ¿Por qué bio? Bueno, porque es la estadística al servicio de las ciencias de la vida, de las ciencias biológicas. Esta es la primera parte. La unidad se llama Introducción a la Estadística, tablas y gráficos. Vamos a hablar sobre los campos de aplicación de la bioestadística, los conceptos claves de población, muestra, unidad estadística, tipo de variable. Ahí van a conocer las variables que son cualitativas, que expresan una cualidad que yo puedo observar de cada cosa, cada elemento estadístico, cada unidad estadística, o algo que yo puedo medir, o algo que yo puedo contar. Por ejemplo, puedo ir a un árbol y contarle la cantidad de frutos que tiene un frutal, un cítrico. O puedo ir y medirle la altura. Entonces, de una forma u otra, o yo observo la cualidad distintiva, el atributo, o bien yo cuento, o yo mido. Cuando yo cuento y mido, obtengo un número. Cuando yo observo, obtengo una palabra. ¿Sí? Entonces, también vamos a ver las etapas en la investigación estadística, la presentación de la información, eso se llama cómo yo resumo mucha información, muchos valores, datos sueltos que no me dicen nada, cómo los represento, y ahí puedo utilizar tablas y gráficos, y después cómo agrupo en tablas y gráficos específicos, que son histogramas, los gráficos específicos y las tablas de frecuencia. En esta primera etapa vamos a ver los campos de aplicación de la bioestadística, concepto de población, muestra, unidad estadística y tipos de variables, y bien para finalizar, si es que llegamos, las etapas de la investigación estadística. Bueno, yo tengo una realidad, tengo problemas que quiero resolver, tengo que tomar decisiones, ¿sí? Y para ello, para que la decisión que yo tome
yo tengo que contar con información confiable. ¿Cómo hago para obtenerla? ¿Sí? Esa información tiene que ser objetiva, tiene que ser realista, ¿sí? Entonces, si yo puedo contar con esa información, yo puedo responder al cuándo, al dónde y en qué condiciones, ¿sí? Y cuál es la fuerza, la magnitud con la que se va a producir un determinado fenómeno. Yo necesito saber cómo se produce ese fenómeno que me interesa a mí. Por ejemplo, tengo un vivero y las semillas que yo sembré germinaron, pero de repente les agarró un ataque de hongo, ¿sí? Creo yo, algo le pasó, es un patógeno. Entonces, ¿yo qué hago? Quiero saber cómo, qué pasó, cuáles son las fuentes que generan esa modificación, que generan ese cambio en mi plantín, esa afección. Entonces yo tengo que investigar las causas, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Y voy y hago una determinación, extraigo una muestra, analizo y digo, ¿es este hongo? Bueno, si es este hongo, le aplico esto y esto preventivo para combatir el hongo. Entonces, eso es lo que nos ayuda la estadística. Tomo información para tomar una decisión adecuada, la decisión más adecuada. Entonces, la estadística nos ayuda, ¿sí? Porque básicamente es la ciencia de los datos, ¿sí? Aplicamos, estudiamos los diferentes conceptos de la estadística, que en resumen, la estadística se le dice que es la ciencia de los datos. Ella sabe, ella entrega los elementos, las herramientas, las metodologías y las técnicas para trabajar los datos y sacarle toda la información posible. Entonces nosotros empezaríamos con datos, cómo los recolecto, cómo los sistematizo, cómo los ordeno, hago diferentes cálculos, obtengo tablas y gráficos, y con eso, analizando esos resultados, tablas, gráficos y valores numéricos de resumen, que se llaman estadísticos, descriptivos, tomo una decisión, ¿sí? Que no es subjetiva, es objetiva, porque los datos reales me ofrecieron la respuesta. Entonces, muchas veces nosotros decimos, ¿para qué nos sirve? Porque nosotros tenemos teorías en nuestro subconsciente, o porque dice una persona que es mayor a nosotros, o porque lo dice el presidente, o porque lo dicen las instituciones, ¿sí? Que son básicamente ideologías. Las teorías basadas en ideologías que no tienen experimentación, ¿sí? Se considera política. La ciencia solo se logra o se le puede decir ciencia cuando se produce la experimentación. Se experimenta, se toman todos los recaudos necesarios, se obtienen resultados, se analizan esos resultados y se toman decisiones, y eso es ciencia, ¿sí? Y todo lo que no se demuestra con experimentación, todo lo que se demuestra con experimentación es ciencia, ¿sí? ¿Y a qué le vamos a aplicar la ciencia? Ese lenguaje de la ciencia, ¿sí? Que son los datos. Nosotros, ¿cómo podemos hacer ciencia? Bueno, hacemos ciencia a través de la recolección de información. Vamos al lugar de los hechos, abordamos el fenómeno, el problema en cuestión, que pueden ser grupos, ¿sí? La parte de la flora, puede ser la fauna, los animales. También podemos hacer trabajo estadístico sobre la población demográfica, o sea, un grupo de personas, el concepto de demografía. Podemos hacer experimentación y obtener información, resultados de experimentos, datos, y también podemos trabajar sobre el clima. Esto es solo algunos de las áreas en donde nos podemos meter con la estadística a ver qué pasa. La estadística es clave para la construcción del conocimiento, ¿sí? Entonces, ya en el siglo XX ya se empezó a considerar a la estadística como una ciencia metodológica fundamental y base del método científico experimental, ¿sí? El método científico nos va tirando unas pautas, unos pasos que tenemos que ir siguiendo para poder obtener resultados que sean comparables, eso es muy importante, comprobables y comparables por parte de otros grupos de científicos. Entonces,
como ya les dije, la estadística es parte fundamental, en realidad es el corazón del método científico, ¿sí? Con esto quiero hacerles entender, o quiero convencerlos de que se amiguen con la estadística para que en la vida de ustedes tomen decisiones de una manera coherente a través de, no hace falta que vayan y hagan una investigación de cada tema que les interesa, pero por lo menos de buscar la información, de que esa información sea certera y ustedes digan, sí, según el alcance de la ciencia en esta área, estos son los resultados, estas son las conclusiones, y estos pueden ser las modificaciones, los cambios y las decisiones que yo tomo en base a lo que se consensuó con la ciencia o con lo que sea. ¿Y qué es el método científico para que ustedes sepan? Es un conjunto de principios, procedimientos para la búsqueda sistemática del conocimiento, ¿sí? El conocimiento se va construyendo, se va sustentando sobre pequeños descubrimientos que van haciendo los científicos en todo el mundo. Y la estadística no solo se aplica a la ciencia y a la experimentación y a la generación de conocimiento. Cualquier área, cualquier establecimiento escolar hace estadística. Cualquier institución o cualquier casa hace estadística. O sea, si yo controlo mis gastos, algunas personas hacen, yo no, por supuesto, un control de sus gastos y van anotando. Eso es hacer estadística, es descriptiva. Describo lo que está pasando en términos económicos en mi casa, ¿sí? Entonces, ¿qué nos ayuda la estadística o qué nos permite ver en unos datos lo que nuestra mirada no es capaz de ver? ¿Qué significa eso? Si realmente a mí me interesa la estadística, en este caso a ustedes les tiene que interesar la estadística porque tienen que cursar y aprobar esta materia, vamos a tener muchos datos, pero los datos así sueltos en una planilla no nos van a decir nada. La estadística nos va a ayudar a encontrar realmente información oculta dentro de los datos, ¿sí? Nos va a permitir develar la información o la carga de información que conlleva un conjunto de datos. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros vamos a hacer? ¿Sí? Básicamente, la estadística nos va a ayudar a representar de la mejor manera posible lo que no vemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a pensar en el fenómeno que nos interesa. Lo vamos a observar y vamos a ver cuál es la manera más correcta de levantar la información, de tomar los datos, ¿sí? Luego vamos a ordenar los datos, vamos a procesarlos y vamos a obtener información. Entonces, con esa información vamos a armar tablas, vamos a armar gráficos y vamos a construir o calcular diferentes estadísticos, ¿sí? Diferentes indicadores estadísticos para decir, ok, vamos por este lado. Podemos ver alguna tendencia, podemos ver algún patrón, podemos ver que, por ejemplo, el precio de la yerba está creciendo, o el precio del té se está manteniendo, el precio del raleo del pino, por ejemplo, nunca creció, se mantuvo ahí. Todas esas cosas nos permiten la recolección sistemática de información, o búsqueda sistemática de la información, y el procesamiento de la información, etc. ¿Cómo vamos, chicos, hasta ahora? ¿Es súper denso lo que le estoy diciendo o se va entendiendo? Sí, se va entendiendo, profe. ¿Se va entendiendo? Gracias, Zaira. Gracias, Zaira. Bueno, algunas definiciones, porque acá siempre tenemos que andar definiendo cosas, ¿sí? La definición más básica es el conjunto de normas. ¿Qué es la estadística? Bueno, un conjunto de normas, ¿sí? Imagínense eso, y procedimientos científicos y técnicos que nos van a ayudar en estos tres pasos: captación o recolección de datos, sistematización, que sistematización es encontrar un sistema de ordenamiento de la información que captamos previamente. Los ordenamos. Y luego elaborar información, porque una cosa son los datos, otra cosa es la información. Los datos son los portadores de información. Ellos nos están gritando cosas. Entonces nosotros tenemos que saber cómo escucharlos, y justamente la estadística hace de eso, ¿sí? Es como el amplificador que nos está diciendo, bueno, la cosa va por este lado.
¿sí? Entonces, con esa estadística, que en este caso es una estadística descriptiva, nosotros podemos describir una realidad para luego analizarla, diagnosticarla y elaborar conclusiones acertadas. Con esto nosotros salimos de la oscuridad, ¿sí? Entramos a una zona más iluminada, en donde vamos a tomar decisiones realmente objetivas, ¿sí? No, puede ser que cualquier investigación a nosotros nos guíe lo subjetivo, la intuición, que el investigador tiene que tener intuición, la persona que busca resolver cuestiones, todos nosotros los humanos nos caracterizamos por ser buscadores de la verdad, buscadores de lo que está detrás. Entonces, utilicemos la estadística para estar informados, para manejar información. La información es poder, eso lo sabe todo el mundo. El tema es que ahora hay demasiados datos, pero nos está faltando el puente entre toda esa cantidad de datos a aprender a procesarlos, a aprender a analizarlos y a aprender a sacarle información. ¿Quiénes son o cuáles son las fuentes que nos proveen datos a nosotros? Bueno, primeramente están las primarias, las fuentes primarias, que es donde nosotros construimos nuestra propia información. Vamos y hacemos una observación directa, ¿sí?, de una situación, de una población, o construimos experimentos. Eso significa que en los experimentos, por lo general, las poblaciones no existen, yo construyo mis propios experimentos, ¿sí? Construyo mis propias unidades experimentales, le aplico, si estoy buscando algún controlador biológico, por ejemplo, construyo yo mi experimento, o puedo ir a hacer encuestas, ¿sí?, o hago entrevistas, o elaboro cuestionarios. Por ejemplo, yo voy a armar cuestionarios, voy a hacer una pequeña encuesta que les voy a mandar por Google Forms, ustedes responden ahí rapidito para que yo tenga un panorama más claro, y con esa información también vamos a trabajar. Y puede ser una fotografía, puede ser un vuelo fotoaerogramétrico que se vuela a toda la provincia y se le saca fotos, y luego con un sistema de información geográfica se obtiene, por ejemplo, la cantidad de cítricos que tiene plantada cierta zona, la cantidad de monte nativo, la cantidad de plantaciones, yo qué sé, cualquier tipo de producción que tengamos nosotros acá en Misiones, que es tan rica. Entonces esas son las fuentes primarias donde yo genero la información, yo la obtengo, yo la produzco. Y después están las fuentes secundarias en donde yo puedo obtener la información, por ejemplo, irme a bibliotecas, encontrar libros, revistas, en esas fuentes secundarias está esa información, hay documentos, hay actas, hay datos estadísticos que ya fueron publicados por otros investigadores, otras instituciones, por ejemplo, el INDEC, el IPEC, que son institutos de censo de la nación, de estadísticas y censo de la nación y de la provincia. Nos estamos quedando cortos. Y bueno, después también hay censos que están hechos. Ahora en este año se debería haber hecho, si estamos en 2020, se debería haber hecho el censo nacional de la población, no se hizo por razones obvias. Y bueno, entonces estas son las fases más típicas. Chicos, si se corta, podemos seguir la clase un poquito más los que pueden. De todas maneras, yo ya voy a ir pasando pequeños videitos y pequeños audios para seguir avanzando, pero si quieren nos volvemos a conectar. Entonces acá vamos a las fases de la estadística descriptiva, que es la recolección de los datos. Entonces están, fíjense acá, estos dos hombrecitos que fueron y hicieron una encuesta, ¿sí? Eso es cómo yo recolecto la información, cuáles son los procedimientos, cuáles son las herramientas, porque yo digo, bueno, yo quiero ir a determinar cuántos metros cúbicos de madera, cuánto es el volumen que tiene este rodal de pino de 60 años que me heredó mi abuelo, ojalá, pero no. Entonces, ¿cómo hago yo para determinar? Bueno, yo no puedo ir y medir todos los árboles que tiene un rodal de 60 hectáreas. Entonces, hago pequeñas parcelitas. Bueno, ¿y cómo tomo la información? Y tengo que armar una tabla, ¿sí? Una tabla y en donde pongo el árbol 1, 2, 3, 4, y al lado le pongo el diámetro, otra variable importante podría ser la altura, y alguna observación si está
bifurcado, o si está enfermo, o si es tortuoso, o si tiene alguna característica que yo puedo observar que le puede perjudicar en términos de volumen, o si se podó o no se podó. Entonces, la toma de datos es muy importante y es parte de la estadística, ¿sí? Fíjense, yo puedo tomar con un planillero, o puedo hacerlo a través de un capturador de datos, ¿sí? Puedo utilizar el celular, por lo general ahora se está tomando todo con el celular, pero ¿cómo yo mido? Bueno, utilizo diferentes instrumentos, por ejemplo, esta balancita, con la cual yo puedo pesar los raídos, o las vacas, por ejemplo, se pueden pesar con estas balanzas móviles. Fíjense acá, fíjense acá, se está midiendo el diámetro con una cinta, o métrica o diamétrica. También yo puedo hacer un vuelo aéreo y sacarle fotos, y después yo puedo trazar todo el contorno de la plantación, o voy con un teodolito y saco información geográfica, o fíjense, uso este calibre forestal que es una forcípula, junto raído, o voy con el penetrómetro y mido la resistencia a la penetración que el suelo, si está muy compactado, o mido la temperatura, por ejemplo, en un montículo de compost que se está descomponiendo, y después, bueno, voy a generar estos datos así sueltos que no me dicen nada, absolutamente 1, 2, 1, 3, 4, ¿qué yo puedo decir sobre esta cantidad de datos? Nada. Esto se llama matriz de datos, y es algo bien crudo. Entonces, bueno, ya quiero tener resultados, entonces aprendo a ordenarlos, ¿sí? Aprendo a ordenar los datos, cómo los voy a sistematizar, ¿sí? Entonces registro, describo, reflexiono sobre los datos, y luego hago una comunicación acerca del fenómeno, de cómo se desarrolla, y cuál es mi experiencia, cuál fue el resultado de mi estudio y de mi investigación. Entonces acá, fíjense, yo hice un vuelo, y bueno, y después rodalicé. Estos son diferentes áreas. Bueno, acá yo veo que es monte nativo y quiero plantar, o quiero hacer un enriquecimiento. O en esta zona voy a hacer, acá voy a hacer piscicultura porque quiero armar un estanque. Acá, por ejemplo, yo veo que puedo hacer un aprovechamiento de los productos forestales no madereros, porque tengo un rodalcito ahí de frutales nativos. Entonces, ya es información elaborada, ya son resultados. O por ejemplo, fíjense acá tengo una tabla estadística, donde veo los años, y veo, por ejemplo, la energía que consumen los diferentes sectores, por ejemplo, transporte, el residencial, la industria, la agricultura y los servicios. Y esto ya es información elaborada, porque estos son totales para el transporte, ¿sí? O fíjense esto, no, estos son porcentajes, perdón, para cada año y por cada sector. Y fíjense acá yo tengo gráficos, ¿sí? Que son diferentes gráficos que se fueron elaborando en base a tablas, ¿sí? Y así. Acá, por ejemplo, tengo el cambio anual del promedio en la temperatura de la superficie terrestre. ¿Qué está pasando? Hay un incremento en la temperatura de la superficie terrestre. ¿Por qué se está dando este crecimiento? ¿Cuáles son las causas? ¿Sí? Y bueno, fíjense, hacer esta curva del 1880 insume un montón de esfuerzo, ¿no? Por eso los datos valen oro, tienen muchísimo valor. Acá tengo, por ejemplo, el sistema eléctrico, el consumo del sistema eléctrico, los diferentes días, los días hábiles, los días sábados, los días domingos. Bueno, hay sistemas de recolección de datos automatizados que después generan informes, o yo mismo tengo que generar informes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos son mis resultados. Y después yo tomo las conclusiones. Una vez que tengo los resultados, los analizo a través de la observación de esos gráficos, de las medidas descriptivas de resumen, de las tablas. Yo puedo identificar, por ejemplo, una tendencia. Esta tendencia creciente yo puedo observar plenamente. O acá, por ejemplo, descubrir cuál es el sector que más energía consume. Por ejemplo, el residencial consume el 34% de la energía. Pero fíjense acá con el tiempo fue disminuyendo. ¿Y quién fue aumentando? Fue aumentando el transporte, o sea que el transporte empezó a consumir más energía.
¿Y cuánta energía consume la agricultura? Y bueno, consume algo, un 3% aproximadamente, y los servicios un 15%. Entonces, analizo mis datos y después tengo conclusiones y puedo modificar. Con esa información que yo analicé, puedo producir un conocimiento y modificar. Por ejemplo, yo tengo esta pregunta: ¿qué modificaciones debo hacer en mi línea de producción? Bueno, analizo, mi línea de producción está teniendo pérdida acá, pérdida allá, bueno, tengo que hacer estas modificaciones, vuelvo a tomar datos y veo si se modificó. Por ejemplo, debo mejorar las raciones de los animales porque me di cuenta que no están creciendo al ritmo que yo estoy esperando. La ganancia de peso diaria no es la que debería ser, de acuerdo a la alimentación o de acuerdo a la raza, no es suficiente. Por ejemplo, ¿debo ralear mi plantación o debo talarla, hacer talarraza directamente? ¿Por qué? Porque no están creciendo. Entonces, yo saco información y digo, sí. O debo fertilizar la hierba por té, porque la verdad que la producción que está teniendo, después del aprovechamiento que hice de la zafra esta, muy poco sale. O por ejemplo, tengo un sistema de seguridad, mis empleados, evalúo que están teniendo muchos accidentes, analizo las causas y veo, tengo que asignar recursos al sistema de seguridad. Tienen que tener zapatos de seguridad, casco, tengo que capacitarlos porque están produciendo sin mucho cuidado, sin precaución. Entonces, ya tenemos las tres fases, ¿sí? La recolección de los datos, la elaboración, el ordenamiento y la generación de resultados, y luego las conclusiones para hacer las modificaciones o la toma de decisión que a mí más me convenga en base a las dos etapas previas. Entonces, como ya les dije, la estadística es la ciencia de los datos, y es una disciplina que me va a permitir a mí encontrar algo que se llama regularidad en los datos. ¿Sí? Ve una tendencia creciente, es un patrón creciente. Bueno, eso lo veo porque recolecto datos. Puedo ver también, conocer la variabilidad que tienen las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una población muy homogénea o una población variable. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, si yo voy a un rodal de pino que se plantó con semilla, que se recolectó de por ahí, y bueno, y planto toda la misma época, y todos tienen una variación importante en cuanto a su grosor. O si planto un té clonal o planto una plantación clonal, de repente todos los árboles tienen el mismo diámetro, la misma edad. Entonces ahí voy identificando la variabilidad que tiene eso lo que estoy estudiando. ¿Cuáles son las fuentes que generan esa variación? ¿Cuáles son las razones, las causas, ¿sí? En ese fenómeno que yo estoy estudiando? Y con eso, analizando las razones, las causas, yo puedo predecir los resultados. Y uso funciones matemáticas y utilizo las probabilidades. Probabilidades de que ocurra. Hay una alta probabilidad de que ocurra esto porque lo analicé y lo vi a través del uso de la estadística. Se corta, chicos, y nos queda re poquitito para terminar. Si quieren, nos conectamos en unos minutitos y seguimos, si les parece.